Hola a todos, soy el maestro Fide Maximiliano Pérez y yo quería traerles la última ronda del Abierto de Villa Ballester, en donde me tocó jugar contra el MI Dolezal Cristian. Esta posición surgió de una francesa, Tarrasch, y es muy interesante debido a que hay mucha tensión en la posición. Aquí tenía que decidir bien cómo proseguir con la partida para ver qué tipo de posición se iba a dar. Por lo pronto, lo primero que notamos es que el negro está muy restringido en su posición, pero que a pesar de esto está bastante sólido. Entonces es complicado en un principio ver por dónde ir a atacar. Sin embargo, cuando observamos bien cómo son los defectos de cada bando, nos damos cuenta de que el negro tiene un poco debilitado el enroque. ¿Sí? O sea, es decir, mover F6 tiene la virtud de defender casillas centrales, pero a la vez de debilitar el peón de G6. Entonces, en base a eso, es que puse las piezas apuntando indirectamente sobre estos puntos. El caballo desde G3 no solamente defiende el centro, junto a la torre D1, sino que también apoya el avance del peón H. Bien, nosotros podríamos pensar acá, según los principios clásicos, que alfil F4 es una jugada interesante, ya que desarrollo la última pieza, conecto las torres y luego de eso ahí generar un posible ataque. Sin embargo, no tenemos que tomar siempre al pie de la letra las indicaciones clásicas, sino que tenemos que ver en cada posición cuándo es conveniente y cuándo no. Alfil F4 no es una jugada mala. Sin embargo, si miramos bien en F4, el alfil no estaría haciendo nada, no estaría produciendo ninguna amenaza, y de hecho quedaría a tiro de algún posible 5 o G5 que quiera hacer el negro. El alfil S1 hace lo mismo que en F4. Entonces, mover ese alfil, en este caso, no es una ventaja. Otra jugada que se nos ocurre a primera vista es hacer E por D5, E por D5 y por ejemplo dama B3 o H4 ahí. Sin embargo, se me ocurrió que tal vez no era lo ideal definir la situación central, porque luego de E por D5, E por D5, el alfil por ejemplo de D7 cobra vida pudiendo ir a G4, por ejemplo. También la jugada de F5 es un poco mejor para el negro, o sea, E por D5, E por D5, la jugada de F5 surge como posible jugada candidata para ocupar la casilla de 4. Entonces, el único problema que tendría el negro en esta posición es la debilitada posición del rey. Es por esto que juego H4, con idea de debilitar aún más la casilla G6. El negro juega D por E4, caballo por y alfil por, con intención de cambiar un par de piezas y así debilitar la estructura, y así frenar un poco la presión del blanco. Cuando tenemos posición restringida, el cambio de piezas favorece al bando defensor, ya que alivia un poco la falta de espacio, es decir, tengo un poco más de movilidad. Dama C8, una jugada interesante, que busca defender el peón de E6 al mismo tiempo que el peón de B7, dejándole paso a una maniobra típica que sería caballo E7, caballo D5 o caballo 7, caballo F5. Bien, si el negro logra armarse en la posición, estaríamos hablando de que tendrá una posición sólida e interesante para ir al contrajuego. Por esto que necesitamos actuar con la mayor rapidez posible. Sin embargo, también tenemos que estar al tanto de las posibles amenazas del rival. Por ejemplo, si fuéramos directo con H5, el problema sería que el negro reaccionaría al instante con F5. Y eso sería un tanto molesto, ya que luego de alfil de 3 hasta podría en algún momento surgir la posibilidad de G por H5. No sería descabellado pensar en eso. Es por esto que anticipándome a la amenaza y aparte mirando el otro punto débil de la posición negra, juego alfil de 3. ¿Cuáles son las intenciones de esta jugada? Primero, salir de la posible amenaza de F5. Luego, este alfil desde acá sigue apuntando sobre esta diagonal, pero también se puede replegar en algún momento hacia C4
atacando al peón D6 que ha quedado retrasado. Vemos como todas las piezas blancas están situadas en casillas ideales. El caballo de F3 controlando el centro y controlando posibles casillas importantes si llega a F5. La torre desde el centro apuntalando la debilidad sobre E6. La dama de C2 y el alfil de 3 apuntando sobre la importante diagonal. Y como vimos, el alfil de C1 aún no tiene lugar fijo hacia dónde ir. Entonces, no es necesario aún mover. Y uno puede decir, bueno, pero queda encerrada la torre de A1. Pero bueno, si miramos bien la posición nos damos cuenta de que el negro, al no tener tanto espacio, tampoco tiene mucha movilidad de piezas. Es decir, que todavía estas piezas no son necesarias. Así que no es tan problemático no moverlas. Él jugó caballo 7, lo cual es una jugada totalmente normal. Y bueno, llega un momento crítico en donde hay que empezar a jugar con la iniciativa, porque si no el negro pasa el contraataque. Si jugamos jugadas pasivas, como por ejemplo alfil F4, viene alfil C6, y el alfil de casillas blanca empieza a tornarse molesto. Es por esto que me decidí por jugar H5, aprovechando la diagonal. Bien, la amenaza básica acá es H por G6 y ganar el peón de G6. Así que el negro tiene que hacer algo. Jugó rey F7, intentando defender el peón. H por, y ahora el peón de G6 se transforma en debilidad. Es por eso que caballo H4, sin ceder la iniciativa, es una buena jugada. Es importante notar como cuando logré la iniciativa, se generan amenazas, amenazas, amenaza, 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 para no perder la iniciativa. Para tener bien clara el concepto, la iniciativa es la capacidad que tiene uno para producir amenazas. Sería quien lleva el juego adelante, quien crea las amenazas y el otro es el que responde. ¿Sí? Por ejemplo, en fútbol sería el que tiene la pelota, ¿no? Caballo F5. Bien, el negro intenta bloquear el ataque sobre G6. Entonces viene caballo por, G por y alfil C4. Nuevamente. Fíjense cómo el blanco en ningún momento deja de amenazar. El alfil en C4 apuntala al peón débil en E6, pero también genera la amenaza de dama por F5. Todo el tiempo el blanco, desde que consiguió la iniciativa y llegar a cabo el ataque, amenazó siempre algo distinto. Bien, el negro juega C5, lo cual es interesante, para no morir asfixiado en la posición. Existían otras variantes como rey G6, por ejemplo, interesantes. Dama por F5, C por D4 y alfil B3. Bueno, queda una posición bastante compleja, en donde el negro tiene una posición poco envidiable, pero que todavía puede seguir con la lucha. Acá el negro jugó D por C3, lo cual es una mala jugada, ya que conceptualmente abre la posición cuando tiene el rey en el centro, es decir, que está mal. Abrir la posición cuando tenemos el rey en el centro favorece al bando atacante que puede más fácilmente llevar piezas al ataque. Una jugada interesante hubiera sido A5, dama jaque, rey, alfil H6, torre F7, C por D4 y bueno, el blanco tiene ventaja, por ejemplo luego de esto, pero bueno, en la práctica tendría que haber encontrado todas estas jugadas y ya llegando al apuro de tiempo hubiera sido más complicado. El problema de D por C3, B por C3, es que ahora el alfil de C1 que no había movido en toda la partida tiene una diagonal muy fuerte sobre A3, F8. La pérdida del peón, por ejemplo, de C3 acá no es ningún tipo de problema, ya que el alfil sale atacando y luego la torre iría a C1 irrumpiendo por séptima fila, por ejemplo. Vino torre 8, la cual también es un error. Rey G8 tal vez hubiera sido un poco más resistente, pero bueno, luego de estas jugadas, el blanco sigue teniendo una ventaja muy grande. A4, alfil D5, torre A5, por ejemplo, el jaque. Dama por, alfil por, dama por y dama por torre, con ventaja decisiva. Bien. Entonces, D por C3 fue una jugada floja. B por C3, torre 8. Bien, con esta jugada el negro queda perdido, ya que luego de torre 3 ni siquiera tiene una posible compensación material. Esta jugada es fuerte porque no cede el control, o sea, el peón de C3, y al mismo tiempo
ubica la torre por la tercera fila para ir a atacar hacia el flanco del rey, el cual ha quedado debilitado por la salida de la torre. Rey G8, alfil A3. Como digo siempre, es importante estar atento al plan del rival. Una jugada natural acá hubiera sido torre G3, la cual no es mala, pero sin embargo no presta atención a lo que quiere hacer el rival. El rival va a intentar defender su posición con torre en séptima, con torre 7, y así defender alfil de G7. Entonces, cumpliendo también el primer requisito del ataque, llevar todas las piezas al juego, alfil A3 cumple con estas dos premisas. Evito el plan del rival y al mismo tiempo llevo otra pieza al ataque. Dama C7 y ahora sí surge una combinación forzada, jaque, rey, torre, F5 y existe luego de jaque, rey, el fuerte golpe F4 que deja al negro totalmente perdido. Bien, una posición final pintoresca que uno podría decir, bueno, el blanco también tuvo un poco de suerte de que justo la dama no tiene movimiento, pero bueno, quisiera hacer una pequeña aclaración de que en el ajedrez, cuando uno pone bien las piezas, no es suerte, sino que cuando ponemos bien las piezas, las opciones tácticas surgen, por lo general, favoreciendo a la mejor ubicación. Entonces, si nosotros ponemos bien las piezas, las opciones tácticas van a aparecer. Si las ponemos mal, por lo general, las opciones tácticas cuando aparezcan van a estar en nuestra contra. Por eso es siempre importante tener en cuenta la movilidad de nuestras piezas y su buena ubicación. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima.